Descubierto, un anciano transforma la vida de 5 huérfanos abandonados en un milagro increíble. Don Luis observaba la plaza del pueblo desde la ventana de su antigua casa. La soledad se cernía sobre él, pero eso no lo incomodaba tanto como el eco de risas lejanas que recordaba de su infancia, cuando la vida parecía más amable. Su paz se quebró al escuchar murmullos, historias de 5 niños huérfanos que vagaban sin rumbo, cargando el peso de su soledad. ¿Podría su corazón generoso abrirse aún más para incluirlos? Esa noche, las visiones lo atormentaron, acceder a un nuevo propósito o dejar que su vida transcurriera en el silencio. La pregunta se retorcía en su mente, desgarrándolo por dentro. Al día siguiente, apoyado en su bastón, don Luis se acercó a la plaza. Los niños eran sombras errantes, sus rostros reflejaban un profundo dolor. Unos los veían con desdén, otros con lástima, pero él solo los miraba como seres dignos de amor. ¿Sería correcto llevárselos a casa? La idea le retumbaba, pero ¿qué pasaría si eso significaba asumir una carga mayor a la que estaba dispuesto a llevar? La culpa lo invadía. El deseo de ayudar chocaba con el miedo a sumergirse en las complicaciones de sus vidas. No soy un héroe, se decía, solo un anciano con un pasado lleno de decepciones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días avanzaban, la urgencia de tomar una decisión se intensificaba. Don Luis notaba el brillo de la resignación en los ojos de esos niños. La vida les había enseñado que no había esperanza, que el mundo era un lugar frío y cruel. El anciano se sentía atrapado entre su instinto protector y la amenaza de un nuevo fracaso. Un fracaso que podría sumergir a esos pequeños en la desesperación si fallaba al intentar ser su salvador. La idea le causaba insomnio, se despertaba en medio de la noche, con la respiración entrecortada, preguntándose si sus esfuerzos los revivirían o simplemente los hundirían más. Una tarde soleada, decidió dar un paso hacia lo inevitable. Su mente giraba como un torbellino, al recordar sus propios sueños olvidados, sus decisiones erróneas. ¿Y si no puedo ser el padre que ellos merecen? Esa inquietud lo torturaba. Cada vez que imaginaba sus risas llenando la casa, también lo aterrorizaba pensar en sus lágrimas si la vida los despreciaba nuevamente. La llegada de un concurso de talentos en el pueblo sería su oportunidad, pero también significaba que su revelación de tamaño secreto podría generar un nuevo caos. La idea de compartir la herencia de su familia parecía un peso imposible de soportar. Sin embargo, los niños necesitaban crecimiento, y para eso debía abrirse, aunque el miedo clamaba desde lo más profundo. Aquella noche de estrellas brillantes, la presión creció dentro de él. Debía decidir pronto, porque en el momento en que tomara la decisión, todo cambiaría. Y mientras la incertidumbre lo rodeaba, el destino de los niños pendía de un hilo, dejándolo ansioso y titubeante, justo antes del desenlace que nunca imaginó. La mañana del día siguiente llegó con cielos despejados y el canto de los pájaros, pero en el corazón de don Luis había una tormenta silenciosa. La decisión que debía tomar le pesaba tanto como sus propios años. Mientras el aire fresco acariciaba su rostro, se preguntaba si podría verdaderamente ofrecer un hogar a esos niños, si podría lidiar con su dolor y su resentimiento. Aquellos pequeños eran como espejos que reflejaban sus propias heridas, y el temor a revivir sus propias luchas lo mantenía cautivo. Decidió emprender un camino hacia la plaza. No podía seguir ignorando lo que sucedía a su alrededor. Al llegar, los vio nuevamente, 5 sombras que parecían hablar entre susurros, compartiendo secretos de un mundo que les había sido cruel. Se acercó lentamente, cada paso era una manifestación de su determinación. A medida que se acercaba, sintió que su corazón se aceleraba. Hola, dijo, intentando suavizar la tensión que se cernía como una niebla pesada. Me llamo Don Luis. Los niños lo miraron, unos con desconfianza, otros con un destello de curiosidad. Sin embargo, él no se detendría ante esa barrera. Con voz entrecortada, continuó, he estado pensando. Tal vez podría ofrecerles un lugar donde estar.
Las miradas variaron entre la esperanza y la incredulidad. La más pequeña, una niña de cabello enredado, había sido la primera en romper el silencio. ¿Por qué querrías hacer eso?, preguntó, su voz temblando entre la curiosidad y el miedo. Don Luis sintió cómo el peso de su propia historia se le atravesó en la garganta. Era un hombre marcado por la vida, un hombre que había perdido mucho, pero ahora comprendía que tenía una elección. Porque nadie debería estar solo. Y, porque me gustaría que mi hogar sea un lugar donde se rían, no donde se sientan tristes. A medida que sus propias palabras resonaban en el aire, él comenzó a sentir lo que había faltado por tanto tiempo, una chispa de esperanza en su interior. Sin embargo, la incertidumbre seguía asomando, como la sombra de lo que podría no funcionar. Pero algo le decía que el simple hecho de intentarlo ya era un paso hacia adelante. Inmediatamente, los niños intercambiaron miradas llenas de preguntas. Don Luis sabía que tendría que demostrar consistentemente que su promesa no era solo un destello efímero. Aquella tarde, mientras trataba de conectar con ellos, descubrió que cada niño tenía su propio brillo especial, cada uno con un potencial único esperando ser activado. Con cada conversación, comenzó a intuir sus talentos ocultos, la habilidad para el dibujo de uno, la voz melodiosa de otra, la astucia de un tercero para resolver acertijos. Algo estaba germinando en él también, al permitir que sus corazones resplandecieran, también iluminaba su propia senda oscurecida por la soledad. Sin embargo, en medio de esas pequeñas revelaciones, una sombra se cernía sobre él. El concurso de talentos se acercaba, y si quería abrir su casa a esos niños, debía enfrentar la verdad de su situación, la herencia familiar que concebía como una carga era en realidad el recurso necesario para transformar vidas. El dilema se le clavó como un puñal, desnudando sus valores más profundos. Debía decidir no solo si había lugar para los niños en su vida, sino si estaba realmente listo para dejar atrás su miedo y su pasado para abrazar un futuro lleno de incertidumbre. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, don Luis supo que lo que realmente cambiaba su vida eran las decisiones que estaba tomando en ese momento. Sin embargo, una sombra de duda comenzó a asomarse, ¿la verdad sobre su herencia podría poner en riesgo todo lo que estaba construyendo? Sabía que el momento de la verdad se acercaba, y no podía evitar el temblor de la ansiedad que lo invadía. El destino de los niños y su propia redención pendían de un hilo, y el eco de su decisión resonaría no solo en su vida, sino en la de esos pequeños que ahora comenzaban a depender de él. Con el corazón latiendo con fuerza, don Luis tomó aire, dispuesto a enfrentar aquello a lo que tanto tiempo había temido. ¿Lograría despojarse de su pasado y atreverse a soñar un futuro diferente? Mientras giraba lentamente hacia ellos, una revelación se formaba en su mente: el cambio, aunque aterrador, podía ser el camino hacia el propósito. La mañana siguiente, don Luis despertó con la determinación de actuar. La decisión sobre los niños ya no podía esperar, su voz interior resonaba, exigiendo que dejara de dudar. Después de un desayuno a medias, en el que su mente divagaba entre el café y recuerdos lejanos, supo que debía dar el primer paso tangible hacia el compromiso que había creado en su mente. Se presentó ante la plaza, el lugar donde se había gestado su nueva realidad. Los niños lo aguardaban, pero a diferencia de la vez anterior, el ambiente estaba impregnado de un tenue rayo de esperanza. Una calidez se apoderó de don Luis al ver sus sonrisas, reflejos de un futuro del que apenas comenzaban a vislumbrar las posibilidades. Quería hablarles de algo, comenzó, su voz ahora más firme. Estoy pensando en abrir mi casa para ustedes. Pero quiero que sea un hogar, uno lleno de oportunidades. Las miradas de los niños oscilaron entre la incredulidad y la alegría. Había un temor latente, comprensible después de sus experiencias pasadas. Él lo adivinó y preguntó: ¿qué les gustaría hacer allí? Quiero conocer sus sueños. La niña de cabello enredado fue la primera en atreverse a responder, su mirada brillando con emoción cautelosa. A mí me gustaría dibujar. Tal vez podamos hacer una muralla de arte, dijo con su voz temblorosa. Las ideas comenzaron a fluir como un torrente. Otro mencionó su deseo de cantar, mientras otro más hablaba sobre la importancia de jugar y aprender. Don Luis se sintió desbordar de energía. Cada idea que surgía en aquel círculo se expandía como si estuviera alimentando un fuego interno que había estado apagado durante años. Sin embargo, el eco de su herencia aún resonaba en el fondo de su mente. La pregunta se deslizaba sigilosamente: ¿sería capaz de usar sus recursos para hacer realidad esos sueños?
De pronto, la herencia que parecía un peso se transformó en una herramienta poderosa para crear, pero requeriría su valentía total. Don Luis necesitaba confrontar no solo su situación, sino también su perspectiva sobre el valor que el hogar y la familia podían ofrecer en un mundo donde había estado atrapado en la soledad. Al regresar a su casa aquella tarde, se sentó rodeado de papeles y cuentas que habían aguardado demasiado tiempo. Esa tarea, que solía parecerle un infierno, ahora le sentó como un desafío prometedor. Tenía que ser astuto y estratégico, diseñando un plan que le permitiera garantizar un espacio seguro y nutritivo para los niños mientras aseguraba su propia estabilidad. Poco a poco, comenzó a formular sus pasos. Escribir una carta a los vecinos, involucrar a adultos en su vida. Más allá del miedo, había espacio para la generosidad. La casa necesitaba reformas, pero eso también significaba oportunidades para involucrar a los niños. Cada trabajo podría ser una lección observa sobre la colaboración, la responsabilidad y la creatividad. Con cada parcelita de ideas, el camino se volvía más claro. Cuando pasó la noche revisando sus planes, don Luis se sintió más vivo que nunca. La agorafobia de su pasado comenzaba a desvanecerse. El futuro crujía bajo el peso de nuevas posibilidades, y el miedo se tornaba en motivación. Pero, justo cuando la claridad adquiría forma, su teléfono vibró. Era un mensaje de un abogado que le recordaba una cita importante relacionada con su herencia. En un instante, la ansiedad tomó su lugar, arrojando dudas sobre su nuevo propósito. Don Luis se sentó de nuevo, sintiendo como la emoción de lo que había comenzado a construir se desvanecía. La pregunta que rondaba su mente era ahora ineludible: ¿enfrentaría la realidad de su herencia y el impacto que podría tener en su nueva vida, o dejaría que esas sombras dijeran la última palabra? El eco de esa pregunta reverberaba en las paredes de su hogar, y solo el tiempo diría si su valentía lo llevaría hasta donde los niños lo necesitaban. El día de la cita con el abogado llegó como un pesado canto de sirena. Don Luis se encontraba en su cocina, frente a la taza de café que se enfriaba lentamente. Contrastando con la emoción de los niños, el pensamiento de ese encuentro le generaba un nudo en el estómago. Las voces de los pequeños aún resonaban en su mente, con sueños de arte, música y juegos. Pero contrastaban con la sombra de su legado familiar que lo acechaba de manera implacable. Mientras viajaba hacia la oficina del abogado, su mente repitió un ciclo de preguntas incesantes. ¿Sería realmente capaz de transformar su herencia en algo significativo? ¿O se convertiría en una carga que lo mantendría atado a su pasado? Luchaba entre el deseo de edificar un hogar y el miedo a fracasar. La imagen de sí mismo enfrentando a aquellos niños con los brazos vacíos le resultaba insoportable. Al entrar a la oficina, se encontró rodeado de documentos fríos, llenos de términos legales que le parecían ajenos. El abogado, un hombre de ojos serios y labios finos, lo recibió con una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos. Le explicó que su herencia no solo incluía propiedades, sino también deudas y gastos mantenidos en secreto por años. La primera oleada de información lo golpeó como un balde de agua helada. Don Luis escuchó con atención, deseando que sus palabras se transformaran en una luz al final del túnel, pero lo que percibía era un laberinto de responsabilidades. Cada cifra que pronunciaba el abogado parecía más un ladrillo que un escalón. Esa casa que había visualizado como un refugio comenzó a parecerse más a una prisión. Cuando el abogado terminó la consulta, quedó claro que cualquier decisión que tomara tenía el potencial de cambiar no todo. Podría elegir vender la propiedad y deshacerse del peso que lo abrumaba, o arriesgarse, invertir tiempo y recursos, y abrir su hogar a aquellos niños tan necesitados de amor y guía. La segunda opción era arriesgada y lo llevaría al límite de su capacidad, pero en su interior sabía que no podría mirar a esos niños a los ojos con una decisión cobarde. A medida que retrocedía hacia su casa, sus cavilaciones se transformaron en un torrente de determinación. Aunque las deudas parecían aplastantes, también eran una señal de que su familia nunca había encontrado ese equilibrio. Allí, en ese relato de fracaso, había espacio para escribir su propia historia. Don Luis comenzó a hacer conexiones mentales, planteándose estrategias para equilibrar los gastos y al mismo tiempo empezar las reformas necesarias. La idea de trabajar en la casa junto a los niños se expandió en su mente. Podían construir juntos no solo un espacio físico, sino un hogar. Cuando llegó a su puerta, la casa le pareció diferente. En lugar de un recordatorio del pasado, comenzó a vislumbrar un futuro. Aquel encuentro con el abogado había sido catalizador, un punto de inflexión que lo empujaba a la acción.
Don Luis decidió que al día siguiente se reuniría con los niños para contarles sobre los desafíos que enfrentarían juntos y pedirles su ayuda. Quería que dominaran los espacios, que cada rincón llevara su huella. Sin embargo, había una pregunta ignorada que goteaba en su mente: si se comprometía a cumplir con esta visión, ¿quién estaría dispuesto a enfrentarse con él a este nuevo camino? La posibilidad de no poder contar con el apoyo de otros lo atormentaba, y la ansiedad crecía en cada rincón. Al final del día, se sentó solo en su sala, sumido en la reflexión. En sus manos, sostenía la decisión de no solo cambiar su vida, sino también la de los niños que habían comenzado a vislumbrar un mañana más brillante. En su mente se iba gestando un plan, pero ahora la pregunta crucial se tornaba más concreta: ¿podría realmente unir fuerzas con ellos y construir el hogar que tanto necesitaban, o la realidad terminaría siendo insalvable? La casa esperaba su respuesta, como un lienzo en blanco listándose para ser pintado, y solo el tiempo diría si sus aspiraciones eran el primer paso hacia un milagro, o una ilusión que se desvanecería al primer golpe de la realidad. Don Luis se despertó la mañana siguiente con un propósito claro. La primera luz del día filtraba a través de las ventanas, iluminando los rincones de su hogar, aún con los ecos de su antigua vida. Su decisión de reunirse con los niños se había convertido en una llamativa luz en la penumbra de su incertidumbre. Sabía que tendría que comunicarles no solo sus sueños, sino también la cruda realidad de las deudas que acechaban su futuro. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos se centraron en cómo presentar la situación. Algo en su interior le decía que debía ser honesto, que esconder su carga no ayudaría a nadie. Si quería que los niños se sintieran parte de este proyecto, debía compartir la verdad sin adornos. Al llegar el momento de la reunión, don Luis organizó el salón como un espacio acogedor. Colocó sillas en círculo, creando un ambiente inclusive, donde cada voz sería escuchada. Los niños llegaron uno a uno, llenos de risas y curiosidad. Sus miradas reflejaban la esperanza de un nuevo día, de un hogar donde podrían soñar. Don Luis sintió que su corazón palpitaba más fuerte. Era ahora o nunca. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar. A medida que compartía su visión, también menciona las dificultades que enfrentaban, como si abriera una ventana a sus almas. Habló sobre herencias, deudas y las responsabilidades que venían con cada elección. Para su sorpresa, en lugar de desánimo, vio en sus rostros un destello de comprensión y determinación. Una de las niñas, Valeria, que apenas tenía 10 años, levantó la mano. ¿Podemos trabajar juntos para arreglar la casa? Si todos ayudamos, será más fácil. El resto de los niños asintió entusiastamente, contagiados por el optimismo que ella emanaba. Don Luis sintió un alivio inmediato, una conexión que no había anticipado. Ellos querían ser parte de esto, no solo como beneficiarios, sino como arquitectos de su propio hogar. Desde ese día, su vida se transformó en una danza de creatividad y trabajo arduo. Juntos comenzaron a planear las reformas. Cada tarea era una lección en sí misma, cada pincelada de pintura o cada clavo que colocaban fortalecía su relación. Los días se llenaron de risas, anécdotas y un sentimiento de camaradería que alivió la carga de su angustia. Unida por el deseo de construir algo hermoso, don Luis descubrió habilidades que nunca había querido reconocer. Con cada día que pasaba, su amor por el arte y la creación se despertaba, impulsado por la energía de los niños. A medida que los espacios de la casa empezaban a transformarse, él también experimentaba un cambio. Ya no era solo un hombre con un legado que cumplir, se convirtió en un líder, un mentor que había descubierto su propia pasión en el proceso. Sin embargo, mientras la construcción del hogar continuaba, las deudas persiguían sus pensamientos. Las cartas del banco y las llamadas inquietantes se intensificaban. Se presentaba un dilema cada vez más apremiante: ¿podría continuar adelante con su ambicioso proyecto mientras lidiaba con esas crecientes presiones externas? La esperanza de crear un refugio estaba amenazada por la realidad de sus obligaciones financieras. Mientras un nuevo fin de semana se acercaba, don Luis contemplaba el patio trasero, donde las risas de los niños resonaban. En su corazón, un nuevo dilema comenzó a gestarse. Necesitaba encontrar una solución para las deudas, pero sin arriesgar lo que ya habían construido juntos. El tiempo apremiaba, y con cada decisión que debía tomar, la pregunta seguía retumbando en su mente: ¿podría mantener el equilibrio entre su esfuerzo por construir un hogar y los fantasmas del pasado que amenazaban con destruirlo?
En ese instante, don Luis comprendió que el verdadero desafío no solo radicaba en las deudas, sino en proteger aquello que había comenzado a florecer. Era una cuestión de supervivencia. Y así, frente a los niños, decidió no rendirse, pero también se dio cuenta de que necesitaría un plan más audaz. Quizás ayudar a otros podría ser ¿la clave para salvar su hogar y su futuro? La incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra, y él estaba dispuesto a descubrir la respuesta, aprovechando cada rincón de su nueva realidad. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Don Luis, inmerso en la tarea de crear un hogar nuevo y sólido, comenzó a vislumbrar oportunidades en sus cercanías. Se preguntó si podría aprovechar la energía y la inquietud de los niños para llevar a cabo algo más grande que la simple reforma de la casa. Un primer paso era familiarizarse con algunas de las habilidades que los vecinos podrían poseer, habilidades que podían ser útiles para el grupo. Con la instalación de una pequeña mesa en la acera, don Luis impulsó la idea de un taller de arreglos. Convocó a los adultos del vecindario, invitándolos a compartir sus conocimientos, carpintería, jardinería, bricolaje. Para su asombro, varios se mostraron entusiasmados y no tardaron en acercarse para ofrecer su ayuda. Esta iniciativa no solo buscaba la mejora de la vivienda, sino también la creación de un lazo comunitario que podría servir para mitigar sus problemas financieros. Don Luis se percató de que a medida que los niños trabajaban junto a los adultos, su autoestima se disparaba. Parado al margen, observó cómo Valeria se convertía lentamente en una líder natural. En cada encuentro, ella asistía a los más pequeños, enseñándoles a manejar herramientas y a dar forma a los materiales. En ese sentido, veía un reflejo de sí mismo cuando era joven, lleno de sueños y con un deseo imparable de aprender. Sin embargo, a medida que avanzaban en su proyecto, las deudas continuaban acechando. Las cartas se amontonaban en la mesa y el sonido del teléfono, con sus constantes llamadas de cobranza, sonaba como un eco en su mente. Había momentos en que el estrés lo sobrepasaba, la presión de mantener a los niños optimistas y al mismo tiempo lidiar con la realidad de su situación financiera lo desgastaba. Una noche, mientras caminaba por su habitación, sintió un nudo en su estómago. ¿Estaría realmente haciendo lo correcto? Su dedicación a los niños era palpable, pero a veces se cuestionaba si ese esfuerzo podría protegerlos de un futuro incierto. Sin embargo, cuando benévolamente recordaba las pequeñas victorias en el taller, podían visualizar cómo habían transformado un día cualquiera en una jornada de aprendizajes y conexión. Decidió que era un momento importante para dejar una enseñanza más profunda en las vidas de aquellos pequeños corazones. Así que comenzó a explorar una nueva idea, ayudarlos a descubrir sus propias pasiones y talentos. A través de sesiones cortas de formación, les propuso que cada uno presentara lo que había aprendido, permitiendo que se sintieran orgullosos de sus contribuciones. Los niños se volcaron en el aprendizaje. Empezaron a crear una pequeña biblioteca con libros de manualidades y algunas herramientas que recibieron de vecinos generosos. La creatividad florecía en cada rincón, y la casa pasó a ser un emblema de aspiraciones compartidas. Don Luis sentía que cada día estaban más cerca de hacer visible una comunidad detrás de su esfuerzo. La idea de ayudar a otros se transformó en un objetivo que los unía, pero también se transformó en una estrategia para generar ingresos. ¿Por qué no organizar una feria para vender lo que hacemos?, sugirió uno de los niños un sábado por la mañana. Esa idea resonó con fuerza en la mente de don Luis. Una oportunidad de mostrar no solo sus habilidades, sino también de traer dinero a casa. Él sabía que, ante la adversidad, debía enfrentarse a algo más, los temores que había mantenido ocultos por tanto tiempo. ¿Podría realmente llevar a cabo esta feria? Moría de miedo ante la posibilidad de fracasar, de no poder traer suficiente dinero para saldar sus deudas. Pero también se decía que debía enseñar a los niños a desafiar sus propios límites. Era un paso sin retorno hacia lo desconocido, pero sentía que juntos podrían enfrentarse a cualquier obstáculo. Mientras las ideas tomaban forma, otro dilema apareció en camino: ¿sería capaz de confrontar a quienes le estaban reclamando las deudas y a la vez ser un faro de esperanza para los niños? Sabía que el momento de demostrarle a los niños que el coraje y el empeño son esenciales ya estaba cerca. Se sentía al borde de un precipicio y el eco de las risas lo guiaba. La decisión de avanzar o dar un paso atrás lo mantenía en una tensión palpable, pero en el fondo sabía que el verdadero desafío era encontrar la fortaleza para alzar su voz en la adversidad. Y así, mientras observaba a los niños construir un futuro, don Luis se preguntaba:
¿podría esta feria convertirse en el camino hacia su salvación, o sería simplemente un nuevo desafío que lo llevaría al fracaso? La incertidumbre lo acompañaba con fuerza, pero su determinación estaba más viva que nunca. El tiempo apremiaba y el momento crucial estaba a punto de llegar. ¿Tendría la valentía para enfrentarse a los temores que lo habían atormentado tanto tiempo? El día de la feria se acercaba, y don Luis sentía cómo la ansiedad se transformaba en adrenalina. Cada rincón de la casa vibraba con la emoción de los niños mientras ultimaban los detalles de sus creaciones. No obstante, el peso de sus deudas continuaba acechándolo. Al despertar, los números se presentaban en su mente como sombras amenazantes, recordándole la realidad que debía enfrentar. ¿Sería capaz de convertir tanto esfuerzo y pasión en un retorno financiero? Los preparativos cumplían con el tiempo de una cuenta regresiva. En las tardes, el taller se llenaba de risas y aprendizajes. Valeria había tomado la delantera, organizando los trabajos en equipo y facilitando el aprendizaje colectivo. Cada día se asemejaba a un estallido de creatividad. Observando a los niños, don Luis sintió una chispa de esperanza. Todos habían encontrado un propósito, una razón para estar allí. Sin embargo, por dentro, su lucha era mucho más compleja. El miedo al fracaso se instaló en su pecho como una piedra. La idea de decepcionarlos, de no poder cumplir con las expectativas que había alimentado, lo consumía. Decidió que solo podría avanzar si lograba transformar esos miedos en combustible. Así que, al llegar la noche, se sentó frente a su escritorio, y pese a la duda que todavía le persistía, empezó a escribir una lista con los pasos a seguir para la feria. Con cada palabra, se sentía más seguro. Los registros de las ideas empezaron a fluir, y la hoja de papel se llenó de nombres de los productos que podrían ofrecer. Sin embargo, al momento de pensar en precios, la angustia volvió a apoderarse de él. ¿Le harían falta más ingresos? ¿Podría acaso llenar el vacío que su situación económica había creado? Despertó al día siguiente con una decisión renovada, no se permitiría el lujo de rendirse. Se reunió con Valeria y los demás al amanecer, y les habló. Les contó de su historia, de las batallas que había luchado, y cómo la vida a veces se ponía a prueba de maneras inesperadas. Los niños escuchaban con atención, sus ojos llenos de admiración. Notó que, al compartir su vulnerabilidad, también podía mostrarles que el miedo no era una debilidad, sino parte de la valentía. Decididos a seguir adelante, los pequeños asumieron mayor responsabilidad en la preparación. Se organizaron en tantos pequeños grupos, algunos hacían carteles coloridos, otros arreglaban los productos, y otros cultivaban la emoción. Su colaboración se tradujo en risas y en un renovado sentido de unidad. El ambiente se volvió una mezcla de determinación y alegría, y por primera vez en mucho tiempo, don Luis sintió que el futuro podría ser más brillante de lo que había imaginado. Sin embargo, la noche anterior a la feria, mientras la casa se llenaba de ruidos festivos, apareció en su mente la inquietante figura de los cobradores. Una voz interior le decía que debía enfrentarse a ellos, pero el temor lo mantuvo paralizado. ¿Qué pasaría si fracasaba en su intento de cuidar a los niños y además no lograba resolver sus asuntos pendientes? Esa mezcla de emociones lo llevó a dar un paseo por el vecindario, buscando consuelo en el aire nocturno. Mientras caminaba, recordaba con nostalgia tiempos más felices. Reflexionó sobre su infancia, cuando todo parecía posible. La comparación con su presente lo llenó de tristeza y determinación. En su mente, visualizaba los rostros de los niños, lo que había comenzado como un simple taller se había convertido en un microcosmos de sueños. El día de la feria amaneció radiante, y mientras se preparaba, comprendió que ya no podía dejar que el miedo dominara su vida. Tendría que enfrentarse a esos pronósticos sombríos y demostrar que era capaz de superar cualquier tempestad. Sabía que no solo luchaba por él, luchaba por el futuro de Valeria y los demás. Con el corazón palpitante, se dispuso a abrir la puerta de casa y aventurarse al mundo exterior. ¿Sería capaz de reescribir su destino en la venta que estaba a punto de comenzar? ¿Podría afrontar la dura realidad que lo esperaba después de la feria? Con la mirada fija en el horizonte, don Luis dio un paso adelante, y el eco de sus pasos resonó con fuerza. El bullicio de la feria era inconfundible. Los colores brillantes de los puestos, el sonido de risas y el aroma de las comidas típicas llenaban el aire con promesas de alegría. Don Luis se detuvo por un momento, sintiendo cómo la ansiedad se entrelazaba con una excitación palpable. Caminaba junto a Valeria y los niños,
quienes llevaban la vista fija en los productos que exhibirían. En su interior, se debatía entre la ilusión por lo que estaba por venir y un pálpito constante de preocupación. Al llegar a su espacio, un pequeño stand adornado con los carteles que habían creado juntos, fue recibido por la mirada expectante de los niños. En sus ojos había esperanza, y a pesar de sus propios temores, decidió que no podía fallarles. Con firmeza, pronunció palabras de aliento, pero al mismo tiempo una tormenta arremetía en su mente. La pregunta de si podrían recuperar sus costes, si reunirían suficiente dinero para contribuir al hogar, lo atormentaba. Las primeras ventas comenzaron a fluir, impulsadas por el entusiasmo juvenil. Pero, al ir viendo que los compradores se detenían a admirar sus productos, una idea inquietante se proyectó en su mente: ¿sería todo esto suficiente? Mientras observaba cómo Valeria lideraba las interacciones con los clientes, la admiración que sentía por ella creció. Su capacidad para comunicarse y conectar con la gente era impresionante, y al mismo tiempo, despertó en don Luis un deseo de contar su propia historia. Mientras la jornada avanzaba, la conversación se centró en las creaciones de los niños. Cada producto contaba una historia, algunos estaban hechos a mano y otros llevaban los toques de sus personalidades. Decidió que al final del día compartiría su experiencia, revelando no solo su lucha, sino también su deseo de ser un mentor. Reflexionó sobre la importancia de su rol en la vida de esos niños. Más que un simple guía, había crecido hasta convertirse en un pilar emocional. Las horas pasaron, y aunque las ventas se mostraban prácticas, la realidad de sus deudas seguía al acecho. En un rincón de su mente, la figura del cobrador se tornaba cada vez más clara, una sombra que prometía desmoronar todo lo que había construido en este tiempo. Ante la inminente llegada del cierre de la feria, tomó una decisión valiente: debía enfrentarlo. Mientras las primeras luces del atardecer iluminaban el cielo, reunió a los niños y les habló con sinceridad. No quería que sintieran que su esfuerzo había sido inútil. Al compartir sus fracasos, reveló su temor al futuro, pero enfatizó que en la lucha reside la verdadera fortaleza. Las miradas de ellos, lejos de llenarse de tristeza, mostraron admiración. Habían empatizado con su vulnerabilidad. Regresando al stand, un frágil sentimiento de comunidad se formaba. Una mujer mayor se acercó, atraída por los productos. Sin previo aviso, no solo compró, sino que le ofreció su ayuda, sugiriendo formar parte de una red de conexiones locales para potenciar el emprendimiento de don Luis. La generosidad del gesto lo tocó profundamente. Se dio cuenta de que su lucha no era solo suya, se extendía a un tejido más amplio de personas que deseaban crear el cambio. Esa noche, mientras el bullicio se desvanecía, volvió a casa con una sensación de logro. No solo se trataba de ganancias monetarias, sino de un sentido renovado de comunidad y propósito. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que ahora debía enfrentar otra batalla: hablar con los cobradores y encontrar una solución. ¿Sería capaz de unir todas las piezas de este rompecabezas en su mente y ejecutar un plan que no solo lo beneficie, sino que también rescatara su legado ante los niños? Bajo el silencio de la noche, una nueva reflexión se apoderó de su mente, palpando las raíces de sus miedos. Esa conversación sería clave. Al finalizar, no solo tendría que formular un plan, debía ser honesto consigo mismo sobre qué realmente soñaba lograr. Sin embargo, en esa oscuridad, la voz de la mujer resonaba en su mente: a veces, lo que más necesitamos es un poco de coraje para hacer lo inevitable. Y sintió que, de alguna manera, estaba preparado para dar ese siguiente paso. La mañana llegó envuelta en un manto de incertidumbre. Don Luis se desveló dando vueltas en su cama, su mente un torbellino de pensamientos. Como un marino navegando en aguas turbulentas, se sintió atrapado entre el deseo de salir adelante y la presión demoledora de sus deudas. Miró hacia el corredor donde llevaban a cabo su día a día. Los juguetes de los niños desparramados por el suelo le recordaron su misión, la responsabilidad que había asumido sin pensarlo demasiado. Se levantó decidido y, al prepararse, la decisión de enfrentar a los cobradores se tornó cada vez más palpable. Sabía que necesitaba un enfoque calculado, no solo emocional. Debía pensar como un estratega, evaluar cada posible movimiento, cada respuesta que podía dar, considerando todos los escenarios que podía enfrentar. Mientras se vestía, miró por la ventana y vio a Valeria hablando con los niños. Su risa resonaba como un faro en medio de su tormenta interna. Él debía ser el faro para ellos, el punto de luz que guiara a esos pequeños hacia la seguridad.
Sin embargo, un destello de duda atravesó su mente. ¿Estaba preparado para ser ese referente, incluso mientras lidiaba con sus propias inseguridades? En su camino hacia el encuentro con el cobrador, su corazón latía con fuerza. Mientras caminaba, recordó la conversación con la mujer que había ofrecido ayuda. La idea de una red de apoyo resonaba en su mente, lo que lo llevó a preguntarse, ¿y si él también pudiera tejer una red de su propia creación? Tal vez había personas dispuestas a unirse a su causa, a ayudarlo a construir un futuro diferente. Podía ser más que un vendedor luchando por un lugar, podía convertirse en un líder. El cobarde que había temido hasta ahora comenzó a desvanecerse. Se armó de valor, concentrándose en la visión que había creado en esa noche especial, de un futuro en el que no solo sería dueño de un destino, sino también un modelo a seguir. Al llegar al lugar acordado, notó cómo la tensión se acumulaba en su pecho. El cobrador le esperaba, con una expresión que prometía complicaciones. No era un simple diálogo, era un conflicto inminente. Inició la conversación con voz firme, pero sus palabras podían resentirse por el temor subyacente. La negociación tomó giros inesperados, pero don Luis aprendió que cada respuesta del cobrador podía ser otra oportunidad para redefinir su posición. A cada requerimiento, él ofrecía un plan, ideas que se materializaban en su mente como destellos de creatividad que nunca había reconocido previamente. Con cada palabra intercambiada, don Luis se dio cuenta de que todavía quedaba un hilo de control en sus manos. Así, mientras la conversación avanzaba hacia un callejón, evidenció su fortaleza. Pidió más tiempo, más opciones. El cobrador, intrigado, se detuvo a considerar su actitud. Esa pequeña victoria hizo florecer en don Luis algo inesperado, la confianza. Al salir de esa reunión, ya no veía solo deudas, sino oportunidades. Regresó a casa con una fresca claridad y la determinación renovada de actuar. Reflexionó acerca de cómo podía articular un plan de crecimiento que no solo implicara enfrentar la adversidad económica, también pensaba introducir a los niños en el proceso, convirtiendo sus talentos en un modelo de aprendizaje. Lo que antes le había parecido un gran desafío se convirtió en la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, al afrontar sus nuevos planes, una voz en su interior le recordaba que esta transformación no siempre sería lineal ni sencilla. La realidad del pasado a menudo acechaba detrás de las decisiones frescas. Estaba al borde de un precipicio, si bien había conseguido un avance significativo, pronto se enfrentaría a una prueba de verdad que podría llevarlo al fracaso o a un triunfo imprevisto. Así que, mientras el sol se ponía en el horizonte, don Luis miró hacia la casa, donde los niños lo esperaban. A su lado, la perspectiva de un futuro más brillante tomaba forma, pero el peso de sus decisiones lo acechaba. ¿Estaba realmente preparado para transformar su vida y la de los niños en un camino lleno de desafíos? ¿O las sombras de su pasado lo arrastrarían otra vez hacia la oscuridad? Todo dependía del siguiente paso que decidiera dar. La luz del amanecer iluminaba el hogar de don Luis, un reflejo de las nuevas oportunidades que se ofrecían ante él. Había trabajado arduamente junto a aquellos 5 niños, transformando el dolor de la soledad en un refugio lleno de amor y esperanza. A sus ojos, la casa era más que ladrillos y paredes, se había convertido en un símbolo de superación. Hablar con el cobrador había sido un punto de inflexión, y ahora, con renovada fuerza, debía canalizar todos esos esfuerzos en dirección a la creación de un futuro próspero. Don Luis decidió organizar una serie de talleres en su casa, invitando a los vecinos del pueblo para que aprendieran de los talentos de los niños. Con Valeria liderando las sesiones, cada pequeño se convirtió en un maestro. Las habilidades de dibujo, canto y manualidades brillaban y revelaban su verdadero potencial. A medida que las clases tomaban forma, el ambiente se cargaba de entusiasmo, tanto en el salón como en el corazón de don Luis. Cada taller representaba no solo un ingreso, sino también la oportunidad de que los niños se sintieran valorados y escuchados. Comprendió que había aprendido a mirar más allá de sus propias inseguridades, ahora, el bienestar de los pequeños era su prioridad. Registró la venta de los productos que producían, estableciendo un flujo de ingresos sostenible. Así, las deudas empezaron a perder su peso aterrador y las sombras comenzaron a desvanecerse con luz y risas. Don Luis se dedicó a involucrar a sus vecinos, creando una comunidad vibrante que, poco a poco, se convirtió en un respaldo. La conversación que había temido con el cobrador ahora le parecía un eco distante, pues había encontrado la fuerza para enfrentar desafíos con coraje. Al finalizar cada semana, la casa se llenaba de una energía sin igual.
La música de las risas de los niños resonaba en cada rincón, y eso le recordó que su vida no era más la misma. A los 3 meses, la feria alternativa, donde los niños exponían sus trabajos y compartían su aprendizaje, fue todo un éxito. El pueblo se había volcado en apoyo, y los padres de los vecinos traían amigos a conocer los logros de esos pequeños. Don Luis, por fin, pudo ir a hablar con el abogado y manejar las deudas que lo habían asediado tanto tiempo. Aseguró que las propiedades se mantendrían pero solo en su forma más esencial, limitando los riesgos a un nivel manejable. La transformación de su entorno le mostró que había aprendido a enfrentar sus demonios. En cada reunión con los niños, descubría más sobre sí mismo. Se sentía orgulloso de ser un mentor y creador de oportunidades, incluso cuando la vida le siguiera colocando obstáculos. Las manos que una vez temieron tocar el dolor ahora trabajaban en conjunto con los niños, construyendo no solo un hogar, sino un propósito compartido. Un día, mientras celebraban sus logros, se miraron unos a otros y comprendieron que el viaje apenas comenzaba. La felicidad de valerse por sí mismos no solo aumentó su autoestima, sino que también conectó a cada uno de ellos con un sueño tangible. Don Luis ya no era un anciano consumido por la soledad, se había convertido en un pilar de esperanza, en alguien que, junto a aquellos 5 huérfanos, había enfrentado sus miedos y había florecido. Al reflexionar sobre su camino, Don Luis se sintió agradecido. Había conquistado el miedo y el dolor, haciendo de su legado familiar un vehículo no de carga, sino de celebración. Mientras observaba la sonrisa de los niños, supo que este era su verdadero triunfo, el crecimiento que había fomentado en ellos y en él mismo. La vida de Don Luis había dado un giro inesperado que, lejos de ser un fin, se convertía en el principio de un nuevo capítulo. Al observarse en el espejo esa mañana, sabía que había alcanzado la confianza y la competencia que siempre había anhelado. Era el momento de llevar su historia a nuevas alturas y dejar su huella en el mundo. Para él, lo más importante era que no solo había transformado vidas ajenas, sino también la suya. ¿Esto? Es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se inspiren. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de superación personal.